Pedro Castillo ha ganado en las dos instancias internacionales, tanto en la ONU como en la OEA. Y ambas le están diciendo que Pedro Castillo tiene que regresar a su puesto como presidente de la República porque no se le ha seguido el antejuicio político, anulando todas las resoluciones que ha hecho el Congreso y devolviendo al presidente Castillo a su estado anterior. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su canal El Good Teach. Hoy les contaré que la ONU y la OEA se pronunciaron. Pedro Castillo sería restituido como presidente del Perú. Según su abogado Eduardo Pachas, desde Washington brindó una entrevista y pues confirmó que la ONU ya ha publicado un extracto y ha indicado que la vacancia de Pedro Castillo sería ilegal. Mencionan que nunca hubo una moción escrita, nunca pasó por la subcomisión de acusaciones constitucionales y no se le llamó al abogado de Pedro Castillo. Ni siquiera hubo votos suficientes para vacarlo. Estos habrían sido los puntos mencionados por la ONU y el gobierno ya habría sido notificado. La OEA, la institución técnica y jurídica, ha elaborado un escrito que la ONU también ha sacado a relucir, y es que nunca hubo un antejuicio político para Pedro Castillo. La ONU y la OEA le han preguntado al gobierno peruano si ha habido los votos suficientes para vacar a Pedro Castillo y si se ha llevado el debido proceso. Sin embargo, el Estado peruano no ha respondido. Esto ha llevado a la OEA y a la ONU a realizar un informe y seguir este juicio. Eduardo Pachas mencionó que mediante este informe Pedro Castillo debería volver a su sillón presidencial y Dina Boluarte tendría que irse. El día de hoy la ONU ha publicado un extracto y ha señalado que en el tema de la vacancia del 7 de diciembre de 2022 el señor Pedro Castillo Terrones no ha seguido el tema del antejuicio político. Esto es que nunca hubo una moción escrita por 23 congresistas, nunca hubo un número de moción, nunca pasó esto a la subcomisión del Congreso, nunca se le llamó al presidente Castillo, menos su abogado defensor, y posteriormente no hubo un informe final que se pasó al Pleno, ni tampoco se debatió en el Pleno, ni se votó, y finalmente la ley señalaba que tenía que tener 104 votos, y finalmente solamente tuvo 101 y se le votó. Entonces, este punto ha sido tomado por la ONU, que es un organismo de tipo político, pero la ONU tenía que tener un informe técnico y jurídico basado en lo que ha realizado las recomendaciones de la OEA. Entonces, la OEA le ha informado a la ONU lo que ha pasado en el Perú. El día 7 de diciembre del 2023 Castillo Terrones no tuvo el antejuicio, que no hubo una moción escrita, que no hubieron congresistas que firmaron esa moción, que nunca hubo un procedimiento en la subcomisión y menos en la comisión permanente, y que nunca su abogado defensor ni el señor Pedro Castillo Terrones han estado notificados de los hechos y no han tenido derecho a la defensa. Por tanto, la OEA, una institución técnico-jurídica, ha elaborado un informe por escrito y se lo ha pasado a la ONU. Y el día de hoy la ONU ha sacado un pronunciamiento que en efecto no hay y no ha existido un antejuicio político. Pero esto vino del día 6 de marzo del 2023, donde los comisionados de la ONU, vía Zoom, se entrevistaron con el presidente del Poder Judicial, con el ministro del Interior, con el ministro de Defensa, con el ministro de Justicia, y le pidieron explicaciones. Y le dijeron al Estado peruano si había persecución política contra Pedro Castillo, y si respondían a que su esposa de Pedro Castillo tenía un proceso penal, la hija de Pedro Castillo tenía un proceso penal, y si se había seguido el procedimiento ante la subcomisión del día del 7 de diciembre, y cuál era el número de moción del día. Entonces, los peruanos el día 6 de marzo no contestaron nada al respecto. Contestaron que en 1980 un grupo de terroristas y que habían resarcido, etc. Pero no contestaron lo que había pasado el 6 de marzo del 2023, no contestaron lo que había pasado el 7 de diciembre, no contestaron si hubieron los 104 votos, no contestaron si en la subcomisión había el proceso de no lo contestaron. Entonces, ya el 26 de marzo habían sacado otro informe recomendando que si van a procesar a Pedro Castillo, que está en prisión, se haga de acuerdo al debido proceso y se entienda y se siga el procedimiento. Y el día de hoy lo han vuelto a ratificar porque ya tienen un informe de la OEA. Pero al margen de eso, la OEA el día de hoy le ha notificado al Estado peruano que Pedro Castillo no se le ha realizado el antejuicio. Y si no se le ha realizado el antejuicio, ha sido mal vacado y la señora Dina Boluarte ha asumido mal la presidencia. Por tanto, el Estado peruano está obligado, porque es parte de la ONU, no es parte de la OEA, a seguir el procedimiento y que se haga el antejuicio político. Y se le ponga al presidente Castillo en el debido proceso el antejuicio político. Si no se ha seguido el antejuicio político, no puede existir un proceso de vacancia. Por tanto, esa figura
que se puso por la Corte Suprema Peruana y por el juez Chetle, de que estando en flagrancia el presidente Castillo no tenía el derecho al antejuicio, la ONU y la OEA le han dicho que no. El presidente Castillo, si va a ser procesado, tiene que seguir el antejuicio político. Por tanto, todo vendría a foja cero. Esto implica que el presidente Castillo regresaría a su puesto como presidente, la señora Dina Boluarte tendría que salir y tendría que restituirse a su estado anterior. El día de hoy, la OEA ha notificado al Estado peruano, la ONU lo ha publicado y a más tardar el domingo o el lunes se va a publicar el informe jurídico de la OEA. Yo, por lo que se ha salido el día de hoy de la ONU, que es un tema político, un ente político, estoy en condiciones de señalar que Pedro Castillo ha ganado en las dos instancias internacionales, tanto en la ONU como en la OEA. Y ambas le están diciendo que Pedro Castillo tiene que regresar a su puesto como presidente de la República porque no se le ha seguido el antejuicio político, anulando todas las resoluciones que ha hecho el Congreso y devolviendo al presidente Castillo a su estado anterior. Esa es la consecuencia que el presidente Castillo lo vacaron de forma ilegal. El presidente Castillo, el día 7 de diciembre, no se obtuvo los 104 votos, no siguió un antejuicio político y el país se levantó, especialmente hasta el día de hoy. Puno sigue levantado y sigue en pie de lucha, Ayacucho también, Arequipa en el mismo modo y varios lugares acá en Lima también. Entonces ha habido una represión de 60, 70 muertos en la consecuencia y también ha habido desaparecidos y detenidos que han muerto en los hospitales. Por tanto, este tema que a la OEA le preocupa mucho y ha hecho un informe notificado del Estado peruano y que está a favor de Pedro Castillo y que acá la OEA va a seguir paso a paso si se llevó a cabo el debido proceso en rigor el antejuicio. Y acá no le van a decir a la OEA que en caso de flagrancia no se va a aplicar el antejuicio. Acá se le tiene que decir flagrancia o delito clandestino, igual tiene que aplicarse el antejuicio y tiene que darse los 104 votos y tiene que darse el derecho a la defensa y el derecho a la réplica. Por tanto, la OEA va a estar siguiendo y monitoreando paso a paso que se haga el procedimiento que el debido proceso lo hace. Si no se sigue, el Estado peruano va a ser demandado, porque esta es una recomendación de la Comisión y la Comisión trae expertos para que sus recomendaciones se sigan paso a paso y luego de que no se haga eso, el Estado peruano pasa a la Corte y la Corte ya ordena y pasa una multa y va a responsabilizar penalmente tanto al gobierno que lo ha sacado, al Congreso como a los jueces que han dicho que esto era un tema de flagrancia o que esto era un tema de delito clandestino que no aparece ni en el artículo 99 ni 100 y menos en el artículo 89A del reglamento del Congreso. Entonces ya el Estado peruano ha sido notificado y yo estoy en condiciones de decir que el señor Pedro Castillo en la ONU y en la OEA le han dado la razón y que el Estado peruano ha sido notificado con resoluciones a favor del presidente Pedro Castillo Terrón el día de hoy. Déjanos saber lo que opinas aquí abajo en la cajita de comentarios y no olvides suscribirte y activar la campanita para mantenerte informado. Nos vemos hasta el próximo video. Chao.